En esta lección vamos a comprender qué son los objetos, los métodos y las propiedades, lo cual hace que esta sea una lección esencial porque vamos a trabajar con la estructura básica que te permitirá comprender la codificación en Visual Basics. Visual Basics Applications, VBA, es un lenguaje orientado a objetos. ¿Y qué es un objeto? Conceptualmente, todo lo que hay en una planilla de Excel. Este rango A1 es un objeto. El rango B1 es otro objeto. El rango E10 es otro objeto. La columna I es un objeto. El botón que tenemos aquí agregado es otro objeto. Esta hoja es un objeto. Y así podría seguir toda la tarde sin terminar de mencionarte todas las cosas que son objetos. Todo lo que te puedas imaginar en Excel lo es. Lo bueno de esto es que no necesitas saberte el nombre de todos los objetos, ni tampoco de sus métodos, ni de sus propiedades, sino que lo único que tienes que saber es cómo funciona el sistema. Vamos a este pequeño ejemplo para poder comprender a qué nos referimos. Supongamos que tenemos el objeto naranja, la fruta naranja. Esto es un objeto. Lo escribimos así y luego debemos referirnos a un método o a una propiedad de la naranja. Empecemos con un método. Por ejemplo, el método comer es un método que se puede referir a una naranja. Una vez que escribes un método, luego debes especificar un parámetro de ese método. Para ello, dejas un espacio, siempre va a haber un espacio entre un método y un parámetro. Y un parámetro puede ser, por ejemplo, aplicado a comer, forma de comer. Entonces, un parámetro refiere a algo que debes tener en cuenta para poder realizar el método. Y para poder completar este parámetro le vamos a asignar un valor. Para poder asignarle un valor a este parámetro lo vamos a separar con dos puntos y un símbolo igual. Siempre que veas dos puntos y un símbolo igual, quiere decir que estás en un parámetro. El valor de este parámetro puede ser, por ejemplo, pelar y morder. Estoy respondiendo con un valor que me explica cómo realizo este parámetro que refiere a este método en relación a este objeto. Espero que me estés siguiendo porque ahora te voy a mostrar que si en vez de aplicar un método a este objeto aplicamos una propiedad, lo hacemos de la siguiente manera. El objeto naranja tiene varias propiedades, por ejemplo, color. Color, es decir, una característica de este objeto. Esto ya no es un método, no es una acción, sino que es una característica del objeto. Para poder asignarle un valor a esta propiedad, lo separamos con el símbolo igual. Entonces aquí te das cuenta, cuando leas un código, que si hay un igual, quiere decir que estamos hablando de una propiedad, y si hay dos puntos e igual, estamos hablando de un parámetro. El valor que le podemos asignar a esta propiedad, para el caso del objeto naranja, sería el color anaranjado. Entonces aquí tienes dos posibles lecturas ficticias de este objeto naranja, para el cual tenemos una forma de escribir un método y una forma de escribir una propiedad. Aquí tengo una macro que he inventado, simplemente es una subrutina que se llama ejemplo y tiene un objeto que es rango A5. Este es un objeto, como te dije, las celdas son objetos. Asignémosle a este objeto un método. Para ello, entonces voy a escribir un punto. Una vez que escribo el punto me aparece esta pequeña ventana que me permite elegir métodos o propiedades. Los que tienen este icono de una especie de librito verde volando son los métodos. Vamos a usar uno que ya hemos conocido, que es por ejemplo select. La forma de encontrar el método que buscas es o bien desplazándote hasta encontrarlo, o bien escribir la inicial, S, y aquí ya tenemos a select, así que lo voy a elegir. Si en vez de un método yo quisiera elegir una propiedad, para eso entonces voy a contar con este otro icono que es esta especie de mano señalando una tarjeta. Esos son las propiedades. Entonces yo puedo asignarle, por ejemplo, font, que quiere decir fuente. Hago clic aquí. Luego le pongo un punto y aparecen más opciones. Quiere decir que las propiedades también tienen subpropiedades. Entonces puedo elegir aquí bold, que sería negrita. Si pongo el punto y ya no aparece más nada, quiere decir que no hay más subpropiedades. Aquí hemos llegado al final, por lo tanto ya no iría un punto, sino un símbolo igual. Como te he explicado recién, las propiedades se carga su valor con el igual. Y ponemos true, sería verdadero. Una vez que yo salga de aquí, eso se pinta de azul y se pone mayúscula. Y con esto ya tengo entonces una programación. Estoy escribiendo una rutina que hace que lo que hay en la celda A5, su fuente,
se instale como negrita, gracias a que ese valor va a estar como verdadero. Si yo aquí hubiera puesto false, entonces lo que esto haría sería que si hay negrita en A5, se vaya. Así es como escribes entonces con este lenguaje de programación orientado a objetos, porque siempre empieza con un objeto al que le aplicas una propiedad o un método y luego llegas hasta un valor que le das a ese registro. Si estás inseguro con respecto a cómo escribir un código en particular, un método sencillo es grabar una macro de la forma en que hemos explicado antes y luego ahí, a partir del código que VBA te proporciona automáticamente, lo personalizas a tu necesidad. Si no te parecen las opciones que has visto cuando yo presionaba el punto, que venían todas estas selecciones que tenemos aquí, debes asegurarte, como hemos explicado antes, de ir a herramientas, opciones y tener seleccionada todas estas casillas que permiten que aparezcan la información automatizada. Esa es la manera de lograr que aparezca esto, si no te va a costar muchísimo recordar todos esos nombres. Entonces, estamos en esta lección, vamos a pasar a la siguiente donde vamos a aprender sobre jerarquías y no te asustes con este nombre que es algo muy fácil de comprender. Te espero en la próxima.